Manuel Sarmiento, concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo. Este es mi primer periodo, fui elegido en el 2015, me posicioné en el 2016, termino periodo ahora el 31 de diciembre de 2019 y fui reelecto para el próximo periodo. Tenemos conocimiento de que usted es compañero del señor Sergio Nieves, oponente negativo al POT. Entonces, su postura en cuanto a Manuel, ¿qué piensa acerca del POT y está a favor? Bueno, el POT de Peñalosa, la propuesta del nuevo POT de Peñalosa era altamente inconveniente para la ciudad, por eso el Polo Democrático Alternativo definió presentar una ponencia negativa en cabeza del concejal Celio Nieves, por varias razones. Las principales son las siguientes: un POT debe definir cómo debe crecer la ciudad en los próximos 12 años y para ello tiene que proyectar con cierto nivel de certidumbre el número de habitantes que va a tener la ciudad en los próximos 12 años. Las cifras en las que se fundamentaba el POT de Peñalosa estaban totalmente infladas. Las proyecciones demográficas sobrepasaban los estudios que señalan que en Bogotá en los próximos años la tasa de crecimiento poblacional va a disminuir con respecto a lo que venía sucediendo en los últimos años. Pero el POT de Peñalosa lo que hacía era plantear que el ritmo de crecimiento, la tasa iba a crecer en los próximos años, que es totalmente contrario a lo que señalan distintos estudios que han realizado expertos en distintas materias. Con estas cifras infladas, Peñalosa estaba justificando en primer lugar la expansión urbana de la ciudad, el crecimiento de la ciudad en cerca de 5.000 hectáreas de suelo de protección, un daño ambiental enorme, gigantesco, y además con esas mismas cifras estaba justificando la intervención a través de proyectos de renovación urbana de cerca de 8.000 hectáreas de la ciudad, casi una tercera parte de la ciudad construida, lo que amenazaba y ponía en peligro el derecho a la permanencia, el derecho a la vivienda de decenas de miles de familias. Además, se planteaba un sistema de movilidad que seguía basado en Transmilenio, bajo la idea de que Transmilenio hace lo mismo que un metro. La estructura ecológica principal de la ciudad, sus principales ecosistemas eran tratados como espacio público, como parques de diversiones, para intervenirlos con obras duras, para después entregarlos en concesión, privatizarlos. Y por último, el POT de Peñalosa despreciaba por completo la industria como motor de crecimiento económico, y no solamente la despreciaba, sino planteaba proyectos de renovación urbana en las zonas industriales, lo que implicaba el desplazamiento de la industria, y esto pues iba a afectar aún más el desempleo y el crecimiento económico de la ciudad. ¿Cuáles son los puntos fuertes de las ponencias presentadas por el Polo Democrático y cuáles son las falencias que presentan las dos ponencias de Lucía Bastidas y de Juan Felipe Díaz? Bueno, las dos ponencias positivas casi que son una copia de los argumentos de la administración, y lo que hacen es replicar este tipo de falacias, como que el crecimiento de la población va a ser muy grande en los próximos años y que Bogotá va a necesitar construir alrededor de 816.000 viviendas. Planteaban además, o trataban de justificar, que la estructura ecológica principal no tenía que estar salvaguardada mediante unos usos limitados como los usos de conservación o de restauración, sino que ampliaba los usos a usos comerciales o incluso al aprovechamiento económico, con la idea de privatizarlos. La ponencia del Polo, en cabeza de Celio Nieves, hace un análisis integral del POT, cuestiona y demuestra cómo esas cifras poblacionales están infladas, y demuestra que este es un POT dirigido a ponerse al servicio del gran negocio de la especulación del suelo, de la especulación inmobiliaria. Bajo todo este análisis integral, la ponencia del concejal Celio Nieves pues plantea que el consejo debe hundir ese proyecto, como efectivamente y afortunadamente sucedió. ¿Todos los puntos planteados en el POT eran negativos o existían algunos aspectos positivos? La inmensa mayoría de los puntos eran negativos, como por ejemplo uno que no he mencionado, que era establecer una mezcla de usos de suelo absolutamente desordenada, anárquica, lo que implicaba también una afectación para los barrios residenciales y una pésima idea del urbanismo. Implicaba casi que un proyecto de gentrificación completo sobre la ciudad, que expulsaba a los ciudadanos de clases medias y de ingresos bajos de sus barrios tradicionales, para que esos territorios fueran apropiados por el gran negocio de la construcción. ¿Bogotá necesita un plan de ordenamiento territorial? Sí, Bogotá necesita un plan de ordenamiento territorial. Por supuesto que hay que modificar el vigente, que no es bueno tampoco, pero se necesita un POT que parta de una idea, y es que ese plan de ordenamiento tiene que estar al servicio de los ciudadanos, que les garantice sus derechos, y para eso es muy importante que en la construcción del nuevo POT se garantice la participación ciudadana, que las personas en los distintos barrios puedan incidir en las definiciones que va a tener el nuevo POT y la forma como debe ser el nuevo modelo de ocupación de Bogotá. ¿Cuáles serían sus propuestas
propuestas para un nuevo POT? En primer lugar, se deben tener claridad sobre las cifras y sobre el crecimiento poblacional, y en esa medida se deben hacer, no se ve tanto expandir la ciudad, sino intervenir los barrios y particularmente los barrios informales mediante tratamientos de mejoramiento urbano. Uno de los principales problemas urbanísticos de la ciudad es la alta densidad y el hacinamiento que se viven en barrios de origen informal, como por ejemplo toda la UPZ de Patio Bonito. La gente está sufriendo por ese mal urbanismo, la escasez de espacio público, y lo que se debe hacer ahí es establecer una serie de planes de mejoramiento de estos barrios que permitan una intervención garantizando el derecho a la vivienda de los residentes de los barrios de origen informal. Además de eso, se deben establecer una serie de políticas de revitalización que permitan o garantizar el desarrollo de vivienda social en la ciudad, con una alta intervención del Estado. El POT de Peñalosa partía casi que dejándole todo en manos a los promotores inmobiliarios privados. El Estado se desprendía de sus funciones principales para que todo estuviera en cabeza del mercado privado, y lo que se tiene que hacer es que el Estado tiene que jugar un papel activo para garantizar la vivienda social y para garantizarle un buen urbanismo a los ciudadanos. Bueno, el barrio La Esmeralda iba a ser uno de los más afectados en este POT por la cantidad de habitantes que tiene y por el hecho de ser un barrio tradicional de la ciudad de Bogotá. ¿Qué se debe hacer en este barrio? ¿Qué no se debe hacer? Una pregunta respecto al pasado. Se escuchaban todas las movilizaciones y manifestaciones de los habitantes del barrio Arceo. El barrio La Esmeralda es un barrio emblemático desde el punto de vista urbanístico de la ciudad y se debe conservar. No se debe ni redensificar como lo planteaba el POT, ni plantear que se hagan proyectos de renovación urbana. Es un ejemplo de buen urbanismo y se debe conservar con la activa participación de sus residentes, que en este barrio se ha construido un importante tejido social, y eso hay que aprovecharlo para mantenerlo y ponerlo como ejemplo de cómo debe ser el urbanismo en las otras zonas de la ciudad. Y bueno, ya mirando a futuro, ¿cuál es la tarea de la nueva alcaldesa Claudia López frente pues, al plan de ordenamiento territorial? Es construir un nuevo POT, un POT que parta de una amplísima participación ciudadana, que no sea simplemente reuniones de socialización, sino que se permita que esa participación incida en la definición de cómo debe ser el nuevo POT, acompañada de todos los estudios académicos que se han hecho. Es decir, debe haber una unión entre el gobierno, entre la academia, entre la ciudadanía, para construir un POT que necesitemos, que parta de la protección de los ecosistemas de la ciudad y que promueva un papel activo del Estado para la promoción de la vivienda social.